Banco Base, la base que fortalece a las empresas, presenta. Resumen en imagen. La PGR solicitará, la Procuraduría General de la República, solicitará revisar la sentencia que puso en libertad el viernes al que fuera llamado capo de capos, Rafael Caro Quintero, según dice el procurador Jesús Murillo Caram, que ahora sí ya se espantó. Dice que considera que no se puede hablar de impunidad total del caso. Fíjense qué chistoso. Dice, no es impunidad total porque pasó 28 años en la cárcel. Es impunidad parcial, ¿no? Porque pasó 28 de 40 y fue liberado pues, hasta que llegamos nosotros, ¿no? En este caso no podríamos hablar de una total impunidad. Cubrió una sentencia de 28 años. Yo, sin embargo, creo que en este debió haber cumplido los 40, por lo menos. Porque la personalidad y el tipo de delitos que él cometió afectan seriamente a la sociedad mexicana. Qué bonito es hablar así, ¿no? No es una impunidad total, es parcial. Porque pues no fueron 40, fueron 28. Y ahorita que estamos aquí, ya lo están liberando. Claro, él se va a lavar las manos y va a decir, no, pues esto no depende de mí, esto es del Poder Judicial, que es tan independiente como Florence Cassés. Entonces, pues en base a todo esto, o la entrega de bienes a Raúl Salinas de Gortari con un, usted perdóneme señor, ¿cómo le quitamos sus 2,000 millones de pesos? Cuando usted, por supuesto que los debe de tener, ¿no? Estamos muy satisfechos los mexicanos con todo esto que nos sucede hoy. Murillo Caram dice que al momento de la liberación de Caro Quintero, Estados Unidos no había presentado solicitud de extradición. No, nada más se encanijó y Estados Unidos lo sacaron a Caro Quintero en la lista de los hombres más buscados, pero no ha solicitado la extradición. A lo mejor ya ni la quieren solicitar, igual se lo esconden, ¿no? Pero, y de hacerlo, debería ser por una causa. ¿Se acuerda que le dije que no podrían juzgarlo en los Estados Unidos por la misma muerte de Enrique Camarena Salazar, el agente de la DEA? Pues eso lo dice también el procurador, dice, tendrían que acusarlo por otra cosa, por venta de palomitas, algo así diferente. No había solicitud de extradición. No estoy muy seguro si ya la hay. Para poder extraditarlo habría que ser causa distinta a la que está en proceso, porque hay otra cuestión que no he dicho. La sentencia no ha causado ejecutoria. En consecuencia, todavía no podemos decir que está sentenciado. Hay 10 días para presentar recurso. Sí. Por su lado, el canciller José Antonio Meade niega que este asunto haya provocado una confrontación con Estados Unidos, pues ambos gobiernos coinciden en rechazar la anulación de la sentencia de 40 años, fallo que, insiste, se buscará revertir. O sea, van a regresar, ya si se puede, a Caro Quintero a la cárcel. Eso, bueno, júrenlo. Convicción de la administración mexicana y convicción de la administración en los Estados Unidos de que el fallo es un fallo que debe ser revisado. En eso están trabajando las instancias de procuración de justicia y desde esa perspectiva hay comunión de intereses y no enfrentamiento en lo que a la relación se refiere. Nosotros somos respetuosos de la división de poderes, somos respetuosos y reconocemos la autonomía del Poder Judicial. Dentro de ese contexto, pues haremos uso, como ya comentó la PGR, de todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para buscar alcanzar el objetivo primario que tenemos de combatir la delincuencia organizada. O sea, es un tema de la justicia, nada tiene que ver con el Ejecutivo. Dice, o sea que lo que se van a pelear son las instancias de la Suprema Corte de aquí y de allá, me imagino, ¿no? Y todos vamos a estar muy felices de que nadie se ha peleado con nadie. Sin embargo, desde su salida de la prisión el pasado fin de semana, Caro Quintero, originario de Badiraguato, ahí en esta zona serrana, se esfumó. Nadie sabe en dónde está, según reconoce el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés. Nadie sabe dónde está, no sabemos si está en esta tierra de los 11 ríos, pero pues estaremos muy despiertos para cualquier situación que se pudiera presentar. Nosotros no creemos que vaya a haber un repunte la violencia en Sinaloa, pero sin embargo vamos a estar preparados. Y ya sabe que la autoridad siempre está preparada, siempre está ya nada más lista para
Cualquier cosa que pase, inmediatamente ahí están. En otros asuntos, al presentar la estrategia integral de suministro de gas natural, el presidente Peña Nieto enlistó una serie de acciones temporales, dice, destinadas a paliar la escasez de gas que han obligado a Pemex a declarar 15 alertas críticas para que se reduzca el consumo en la industria. Fíjese con qué condiciones trabajamos. E insistió que la solución a este problema pasa por la aprobación de la reforma que él propone. La solución estructural al abasto de gas natural pasa necesariamente por la discusión y aprobación de la iniciativa de reforma energética. De aprobarse la reforma por el constituyente permanente, se fortalecerá la capacidad de exploración y extracción de gas natural. Con la reforma energética, las actividades de producción, transporte, almacenamiento y distribución de gas se verían revitalizadas con la participación del sector privado. Al contar con gas suficiente, también podremos reducir el costo de generar electricidad y con ello hacer que los recibos de luz sean más baratos para las familias mexicanas. Por lo pronto, ¿sabe usted qué vamos a hacer? Vamos a importar gas. Un país petrolero como México va a importar gas de donde quiera que nos lo vendan, de Bolivia, de Perú, de Canadá, de los Estados Unidos, de donde sea, de Timbuktu. En el evento, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, que ayer aceptó, dice, ¿cómo podemos seguir trabajando con estas tarifas de luz? Ahora, el secretario de Energía reconoce finalmente que las tarifas de luz son carísimas. Detalló las acciones de mitigación a corto plazo de esta estrategia para garantizar el abasto de gas natural. Primero, incrementar la importación de gas natural licuado por barco. Segundo, aumentar la inversión en gas para tener una mayor producción nacional. Tercero, ampliar la infraestructura de transporte de gas por ductos. Cuarto, explorar y evaluar las posibles reservas de aceite y gas de lutitas en territorio nacional. Quinto, la reforma energética para ampliar la producción de los hidrocarburos. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, Francisco Fontanet, aplaude las medidas anunciadas y exhorta al Congreso, a nombre de su sector, a aprobar una reforma energética de fondo, que todavía no veo, pero en fin, dice que de fondo. Esto podrá traducirse en más y mejores empleos formales, así como en salarios bien remunerados que sin duda otorgarán un mejor nivel de vida a los mexicanos. Desde aquí, la industria confederada nacional hace un llamado a los legisladores y a partidos políticos a anteponer los intereses de la nación. El gobierno federal acudirá a todos los foros para discutir y despejar dudas sobre la reforma energética propuesta anteayer, a fin de lograr un acuerdo que quite las barreras que impidan el crecimiento del país, según señala, enfático, un conocedor profundo del tema energético, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Lo que nosotros esperamos es que se dé un análisis, como sabemos que hoy se están discutiendo las cosas que le interesan a los mexicanos, que se dé una discusión de altura, el ver cómo sí podemos ponernos de acuerdo. Hay un solo objetivo: transformar, modernizar, en el que todos coinciden. Lo que falta es ponernos de acuerdo en el cómo. Y yo estoy seguro, así lo creemos en el gobierno, que además de que hay la disposición, que sí la vemos de todos, para analizar y discutir, que alcanzaremos los acuerdos suficientes. Osorio Chong habló durante la instalación de las mesas de trabajo sobre la reforma político-electoral comprometidas en el adendum del Pacto por México. Estarán integradas por legisladores de los 3 partidos firmantes y representantes del gobierno federal. Ya ve que aquí los partiditos ya sabe que se dicen que la pluralidad, aquí los partidos chiquitos no cuentan. Jesús Zambrano, presidente en turno del Consejo Rector, y Gustavo Enrique Madero, dirigente panista, refrendaron la vigencia del acuerdo político. En medio de ello, tenemos la convicción
de debatir con mucha responsabilidad para seguir construyendo acuerdos para el bien del país, para el bien de México, sin condicionamientos de unos a otros para sacar adelante tal o cual acuerdo. El Pacto por México, a mi juicio, responde a una carencia que tenemos en nuestro país, a una deficiencia de nuestro sistema político, a una debilidad para construir acuerdos profundos y con mayorías estables. Hoy le entraremos a un tema de cómo reformar la manera de construir estos acuerdos en el futuro con mayor facilidad, con mayor trascendencia. No obstante, hemos insistido en la idea de que el Pacto por México incluya a la sociedad. Los partidos políticos siguen hablando entre sí. La sociedad juega en el estadio, pero en las gradas, no en la cancha. El Senado de la República acordó la realización de un periodo extraordinario del 21 al 23 de agosto para aprobar 5 temas específicos: la ley del endeudamiento de los estados y municipios, cambios en materia de catastro, los nombramientos de los consejeros del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia, así como la aprobación de candidaturas ciudadanas a diputados y alcaldes. También la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó convocar un periodo extraordinario en la misma fecha para abordar la posible reforma al IFAI, a las leyes secundarias de la reforma educativa y a la designación pendiente del consejero del IFE, que ya se acuerda cuando llegó Sergio García Ramírez a arreglar las elecciones por el PRI en las federales, y luego, ya que acabó su trabajo, dijo: ya me voy. Es el consejero del IFE que ha durado menos tiempo, y eso que dijo que nada más había llegado para aportar al IFE, nada más fueron las elecciones y se fue. A propósito de esto, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, informó que hoy entregará a la Comisión Permanente las 3 iniciativas de leyes secundarias de la reforma educativa que contemplan la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la del Servicio Profesional Docente y la que reforma o pretende reformar a la Ley General de Educación. La encuesta sobre la discriminación en la Ciudad de México 2013 indica que la población percibe un alto índice de esta práctica discriminatoria en contra de sectores específicos: indígenas, personas de color, homosexuales, personas de edad avanzada. Fíjense qué vergüenza. El sondeo arroja una calificación de 7.2, donde el 10 significa el grado más alto de discriminación. 7.2, estamos cerca de lo máximo. Jacqueline Lost, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Distrito Federal, dice: no podemos seguir creyendo que el color de piel es una causa para la exclusión y que las preferencias sexuales nos hacen diferentes. Tenemos que reconocer que estas son causas y que son los motivos que detonan las conductas discriminatorias. No, en su sola declaración hay otra discriminación porque no habla de los viejos. La Procuraduría Capitalina niega que haya filtraciones en las investigaciones del caso Haven, luego que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal solicitó a la dependencia medidas precautorias para mantener la secrecía de la indagatoria, tras conocerse en días pasados declaraciones de un detenido sobre la muerte de al menos 3 de los levantados en el bar de la Zona Rosa. La versión no corroborada causa daño moral y sufrimiento a los familiares de las víctimas, según refiere el organismo. La línea principal de investigación del asesinato de 7 personas en una misma familia allá en Tuxpan, Michoacán, que venían refugiadas de Lubianos, en el Estado de México, se refugiaron en Michoacán, tiene que ver con el presunto parentesco de las víctimas con Pablo Jaimes Castrejón, este hombre, la marrana, presunto jefe de la plaza de la mal llamada familia michoacana allá en Tierra Caliente del Estado de México, abatido hace unos días. La PGR atrajo la pesquisa mientras la Procuraduría del Estado de México dice no tener denuncias sobre las presuntas amenazas de las víctimas originarias del municipio de Lubianos. Recibieron amenazas de todo tipo, se fueron de ahí, llegaron a Michoacán, nadie los peló, ni en el Estado de México. Erubiel estaba poniéndose chapitas y en Michoacán pues llegaron ahí como una mano atrás y una adelante, llegaron y los agarraron y se los echaron.
En esta capital, la policía de investigación capturó a una banda de 5 colombianos dedicados al robo de casa-habitación y de cuentavientes que operaban principalmente en la Miguel Hidalgo, aquí, en donde estamos. Los sudamericanos entraron ilegalmente al país, según refiere el procurador del distrito, Rodolfo Ríos. El modus operandi de este grupo delincuencial consistía en que la mujer arribaba al domicilio elegido para tocar el timbre en repetidas ocasiones, con el propósito de cerciorarse que la vivienda se encontraba vacía. Una vez que verificaba la ausencia de sus moradores, se retiraba para retornar, minutos después, acompañada de sus cómplices, quienes con ganzúas forzaban las chapas para después introducirse a la casa-habitación y saquearla. Integrantes del movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior instalaron anoche un plantón indefinido frente a la torre de rectoría de la UNAM, luego que no alcanzaron acuerdos durante la tercera mesa de diálogo que sostuvieron con autoridades de la Secretaría de Educación Pública y de instituciones de educación superior a petición de que hubiera mayores espacios. O sea, chavos que desafortunadamente no saben escribir bien, apenas saben leer, apenas tienen conocimientos mínimos de sumitas chiquitas de 2 dígitos y pretenden entrar a estudios superiores cuando a la hora del examen no dieron el ancho. Luego me llegan, ¿no? Y me dicen, oye, fíjate que mi hijo quiere entrar a la UNAM. Ah, pues órale que haga su aplicación. No, échame la mano con el rector. Pero ¿cómo? Échame, pues que no se presentó. Sí, pero pues es que no lo dejó, sacó 2. Entonces, ayúdame, ¿no? Y sigue la mata dando con una educación tan deficiente, ¿no? La parte central de la demanda de los jóvenes es que de una lista de 1,000 que no tuvieron un lugar en la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Pedagógica reciban una beca para que entonces estudien educación superior en una escuela privada durante los primeros 2 semestres y luego incorporarse en un tercero a instituciones públicas, lo cual hasta este momento no ha sido aceptado. En el ámbito internacional, el Tribunal de Apelaciones de Malasia confirma la sentencia de muerte para los hermanos mexicanos González Villarreal, condenados hace 2 años por delitos de narcotráfico. A Luis Alfonso, Simón y José Regino solo les queda apelar al Tribunal Federal y por último solicitar el perdón real para escapar de morir en la horca. Los mexicanos fueron detenidos el 4 de marzo del 2008 en una redada de la policía en la ciudad de Johor, junto con un ciudadano malayo y otro de Singapur, que también están condenados a muerte. Su defensa no consiguió convencer al tribunal que los hermanos González Villarreal solamente se encargaban de las tareas de limpieza de la nave, donde los agentes encontraron 29 kilos de metanfetaminas. Entre cánticos y fuegos artificiales fueron recibidos en Gaza y Cisjordania los 26 presos palestinos liberados por Israel tras 2 décadas tras las rejas. La excarcelación es parte de un acuerdo para poder reanudar las conversaciones de paz en Medio Oriente este miércoles en Jerusalén. Un grupo de 15 exprisioneros llegó a la Franja de Gaza, donde los esperaban sus familiares y centenares de palestinos con banderas y gritos de alegría. Casi al mismo tiempo, otros 11 presos llegaron a Ramallah, en Cisjordania, en donde fueron recibidos por el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, así como miles de personas en su entorno. Este es el primer grupo, dice Abbas, en la recepción oficial que ofreció a los liberados de la Mucata, sede de la presidencia palestina. Seguiremos hasta que liberemos a todos los prisioneros detenidos de las cárceles de Israel. Estos 26 son los primeros de un grupo de 104 detenidos que van a ser liberados como parte de un acuerdo alcanzado con la mediación de Estados Unidos el pasado 30 de julio, que ha conseguido que Israel y palestinos vuelvan a la mesa de negociaciones por primera vez en casi 3 años. Sin embargo, las conversaciones podrían verse empañadas por la decisión de Israel de construir miles de nuevas viviendas para colonos en el territorio en el que los palestinos quieren erigir ahí el futuro Estado. En Egipto, las fuerzas de seguridad apoyadas por vehículos blindados y máquinas excavadoras
emprendieron el violento desalojo de las plazas en las que acampaban seguidores del depuesto presidente Mohamed Morsi, exigiendo su regreso al poder desde el pasado 3 de julio, y lograron su objetivo, al menos en una de ellas. La medida, que se esperaba desde el domingo pasado, comenzó poco antes de las 4 de la madrugada, hora local, e incluyó el lanzamiento de gas lacrimógeno tanto a las afueras de la mezquita Rabaa al-Adawiya como en la plaza Nahda, cerca de la Universidad del Cairo. Por el momento no existen cifras exactas sobre el saldo de la operación de desalojo, que dio lugar a escenas de caos con personas corriendo en todas direcciones. Miembros de los Hermanos Musulmanes Hoy Perseguidos hablan hasta de 200 muertos y miles de heridos, mientras reportes oficiales señalan 15 muertes y 203 heridos. En respuesta, integrantes de la Hermandad Musulmana atacaron varias comisarías y edificios gubernamentales en distintas provincias del país, mientras las autoridades cortaron el tráfico de trenes con entrada y salida desde el Cairo para evitar la movilización de los partidarios del depuesto presidente islámico. El desalojo de los campamentos fue precedido por violentos enfrentamientos en la capital egipcia entre partidos y adversarios de Morsi, que dejaron al menos 2 muertos y 10 heridos según fuentes oficiales. Fíjese, ¿se acuerda que le he venido dando a conocer logros de la India en términos de armamentismo? Que si lanzan misiles, que si sacan portaaviones, que si tumban, que si sumergen, o sea, ponen en operación submarinos, que si tienen misiles, que si ojivas, que si todo. Bueno, un submarino de la Marina de la India se hundió en los primeros minutos de hoy, luego de una explosión a bordo del propio aparato que generó un incendio. Se desconoce la suerte que haya corrido su tripulación, compuesta por 18 personas. La explosión, ocurrida en un astillero de Bombay, afectó al submarino de origen ruso propulsado por diésel y por electricidad. Una investigación ya está en curso, claro. El submarino siniestrado fue el 9º de los 10 en su tipo que India compró a Rusia a principios de la década de los 80s. Y hace unos 4 meses había regresado precisamente a ese país tras recibir un mantenimiento mayor que acabó en esta tragedia. Se declaran inocentes los 2 jóvenes señalados por ser cómplices de Zohar Tsarnaev, coautor de las explosiones del maratón de Boston, de los cargos de conspiración y obstrucción a la justicia. Díaz Kardbayev y Azamat Tashayakov, ambos de 19 años y de Kazajstán, conocieron a Zohar en la Universidad de Dartmouth. Las autoridades los acusan de tomar elementos de la habitación de Tsarnaev y deshacerse de ellos, incluyendo una computadora portátil y material para la fabricación de explosivos, días después del atentado en donde 3 personas murieron. La acción tendría la intención de obstaculizar las investigaciones. Un hombre que tomó rehenes en un banco en una localidad rural de Luisiana disparó y mató a una de sus víctimas, rehenes, antes de caer abatido por la policía. Fouad Abdo Ahmed mantenía a 3 rehenes dentro de las instalaciones del Banco Estatal de St. Joseph desde el mediodía de ayer. Después de negociaciones con la policía, Ahmed decidió liberar a una de las personas secuestradas. Cerca de la medianoche, los agentes decidieron entrar al banco, pues el criminal había amenazado con matar a los 2 rehenes que le quedaban. En la operación se produjo un tiroteo en el que Ahmed disparó contra los rehenes y los cuerpos de seguridad arremetieron en contra del hombre que propició todo. El segundo rehén también fue herido y permanece hospitalizado. Mike Edmondson, oficial de la policía de Luisiana, declaró que Fouad Abdo Ahmed, de 20 años, padecía esquizofrenia y que su plan no era el asalto al banco, sino más bien un ataque en contra de ciudadanos. Así de claro.